que han tenido la oportunidad de comprar un vehículo nuevo, cero kilómetro, seguramente que saben muy bien que cuando van a retirar su vehículo en la concesionaria, en la agencia, le entregan ese vehículo flamante con olor a nuevo, pero tiene un problema. Le han puesto apenas un poquitito de combustible. Y la primera vez uno cree ingenuamente, ¿cómo no me llenan el tanque? Pero ellos no lo hacen. Siempre te entregan apenas para que marche el vehículo hasta que llegues hasta la primera estación de servicio. Y todavía te dice, no vaya a su casa sin antes pasar por la estación de servicio. Y nosotros, antes de quedarnos por el camino, a la primera estación de servicio que encontramos, nos acercamos. Así que si alguien está por comprar un vehículo nuevo, vaya provisto de tarjeta o dinero para cargar su tanque de combustible. Cuando ya el tanque está lleno, uno está más tranquilo. Pero andando el tiempo, uno va acá, va allá, va por todas partes, y el tanque comienza a agotarse. Y llega un momento que en el tablero del vehículo te señala que estás andando con el combustible de reserva. Según los vehículos, se enciende una luz roja, te hace una señal muy clara que tenés que acercarte nuevamente a la estación de servicio. Y si vos decís, voy a andar con el tanque de reserva, lo que me sobra, no te aventures porque te podés quedar por el camino. Porque si el tablero te señala que hay que ir a la estación de servicio a abastecerse de combustible, hay que hacerlo. Esto mismo nos ocurre en la vida espiritual. Cuando nosotros nos acercamos a Dios por primera vez, cuando invitamos a Cristo a vivir en nuestro corazón, cuando lo recibimos como Salvador, como Señor, le pedimos perdón por todos nuestros pecados y a partir de ahí comienza nuestra vida cristiana, porque nuestra vida cristiana comienza cuando aceptamos en nuestro corazón al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y le confesamos arrepentidos nuestros pecados. Allí comienza nuestro cristianismo genuino y verdadero. Y en ese momento, al recibir a Cristo, el Espíritu Santo entra a vivir en cada uno de nosotros. Ese no es el bautismo en el Espíritu Santo. Esa no es la llenura del Espíritu Santo. Eso es la presencia del Espíritu para que puedas andar como cristiano en la nueva vida. Así que, haciendo la comparación del vehículo y el combustible, salvando las grandes diferencias, y yo digo esto con toda reverencia y respeto y temor de Dios, tenemos que acordarnos que a partir de ahí, si nosotros hemos recibido a Cristo genuinamente, porque a veces uno recibe a Cristo emocionalmente, de labios, y la gente nos observa y no encuentra ningún cambio en nuestra vida. Pero si nosotros hemos recibido de verdad al Señor, el Espíritu Santo entró, nos puso un sello simbólicamente como propiedad de Dios y comienzan a generarse cambios. Y tus parientes, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo dicen, te noto diferente, tenés un cambio en tu vida. Seguro que te lavaron el cerebro en tu religión, palabras más, palabras menos. ¿Recordás aquellos días cuando empezamos nuestra vida cristiana? Yo lo sé muy bien porque trabajaba en el Banco Nación y tenía 60 compañeros en Villa Ángela que todos se daban cuenta que algo había pasado en mí. Así que sé muy bien de la historia. Y en ese momento el Espíritu entra. Y es necesario tenerlo muy claro, porque aunque parezca obvio, no todos los cristianos lo tienen en claro. Y pueden andar toda la vida con solo la presencia, pero nunca se acercan a buscar llenar su tanque, estoy hablando entre comillas. Nunca se acercan a buscar la plenitud, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces el tema que yo quiero exponer es la presencia y la llenura
del Espíritu Santo, que son dos cosas distintas. La presencia es una cosa, la llenura es otra cosa. En primer lugar, vamos a ver que la presencia del Espíritu se recibe al creer y aceptar a Cristo. Yo tengo que probarlo bíblicamente. En Efesios capítulo 1 y versículo 13, Efesios 1, 13, la palabra de Dios dice: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, es decir, el Evangelio, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Está muy claro. En el momento que creímos el Evangelio, dice el pasaje que no solo oyeron, porque a veces hay personas que oyen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias del reino de Dios, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, Evangelio son buenas noticias, pero también es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ustedes oyeron, dice, y creyeron. Está hablando al creyente. La buena noticia de su salvación, es decir, el Evangelio, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Y ahora nos explicamos por qué hay cambios cuando uno recibe a Cristo. Si lo recibimos de verdad, comienzan a generar cambios muy notables para nosotros mismos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, de actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Si nada pasó, si seguimos como siempre, quizás nosotros nos autoengañamos y decimos: recibí a Cristo. Lo hemos hecho tal vez de labios, porque otros me motivaron, pero no ocurre nada. Pero a partir de ahí, el Espíritu ya vive en ese nuevo creyente. En segundo lugar, vamos a ver que los apóstoles la recibieron después que Jesús resucitó. ¡Qué llamativo! Durante todo el ministerio de Jesús, los apóstoles no tenían el Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque andaban con el dador del Espíritu Santo, con el bautizador. Y él dijo en otra ocasión, y en referencia a otro tema: mientras el esposo está, no hace falta ayunar, pero llegará el día en que el esposo le será quitado, se refería a él, y entonces mis discípulos ayunarán. Así que durante todo el ministerio de Jesús, los apóstoles no tenían el Espíritu Santo, ni siquiera la presencia, y mucho menos la llenura o el bautismo. En Juan capítulo 20, versículos 19 y 20, Juan 20, 19 y 20, la palabra de Dios dice: la noche de ese mismo día, el de la resurrección, el primero de la semana, es decir, el domingo, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía eso, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Quiero que te imagines esa escena, todos temerosos, con dudas, con altibajos, con miedo, encerrados, y de buenas a primeras se aparece Jesús en medio de ellos. ¿Quién le abrió la puerta? Nadie. Quiero que recuerde, Jesús ya había resucitado y el cuerpo de Jesús ya era glorificado. Quiere decir que podía atravesar las paredes, podía entrar en una habitación sin que nadie le abriera la puerta. Y gloria a Dios. Ese es el cuerpo que vamos a tener nosotros después de resucitar en el arrebatamiento de la iglesia del Señor. ¡Qué gran noticia nos espera! Tu cuerpo y el mío van a salir de la tumba y vamos a resucitar con un cuerpo glorificado que no vas a necesitar comer, ni descansar, ni hacer gimnasia. Vas a resultar una persona muy esbelta, muy elegante, con un cuerpo nuevo. No vas a perder identidad.
Yo te puedo mostrar todo esto en la palabra de Dios, pero se me iría mucho el tiempo. Nos vamos a reconocer y los que estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo y seremos ascendidos a las nubes donde encontraremos y estaremos para siempre con el Señor. Así que los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Pero en los versículos 21 y 22 del mismo capítulo dice: entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Es la primera vez que Jesús le da el Espíritu Santo a sus apóstoles porque ya estaba por regresar al cielo. Así que Él le dio el adelanto. Él le dio lo que ahora conocemos como el sello o la presencia. Pero todavía sus apóstoles necesitaban esperar ser investidos de poder de lo alto, que sucedió en Pentecostés, y ser llenados con el Espíritu Santo. Así que los apóstoles ya recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. De esto no podemos hacer una doctrina y decir, bueno, para recibir el Espíritu Santo hay que soplar sobre una persona. No, de ninguna manera. Esto fue un hecho casual, único, pero el poder, la llenura del Espíritu Santo se recibe buscándole, orando, teniendo hambre, teniendo sed, sin soplar, sin hacer esto que Jesús hizo. En tercer lugar, viene la evidencia de haber recibido al Espíritu Santo. Porque cualquiera puede decir, yo recibí el Espíritu Santo. Siempre estoy hablando de la presencia y no del bautismo o llenura. Cualquiera puede decir, pero yo te quiero probar bíblicamente cómo uno se da cuenta si realmente el Espíritu Santo vino a morar en uno desde el momento en que recibimos a Cristo. Segunda Corintios 5, 17, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, si ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva creación. Efesios 2, 8, 9 y 10 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don o regalo de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe, nadie se jacte, porque fuimos hechura suya, creados de nuevo en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Efesios 2, 8, 9 y 10. Ahí dice que cuando recibimos a Cristo somos nuevas criaturas. Algo nuevo empieza dentro nuestro. Es el mayor milagro que hace. A veces nosotros honramos y glorificamos a Dios por un milagro de sanidad y está bien que lo hagamos. Pero el mayor milagro es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque nos transforma la vida. Tenemos una nueva manera de pensar, tenemos una nueva manera de hablar, tenemos una nueva manera de conducirnos, nuestros hechos, nuestras actitudes, todo. Somos diferentes. Y no por esfuerzo propio, sino porque el Espíritu de Dios entró a morar y realmente Él comienza a obrar en la vida de las personas. En cuarto lugar, todo verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo. Todo verdadero cristiano. ¿Por qué digo todo verdadero? Bueno, porque hay cristianos nominales. Nominales quiere decir de nombre. Incluso en las iglesias cristianas evangélicas hay personas que a lo mejor pensaron que recibieron a Cristo, pero su vida no experimentó ningún cambio. Siguen diciendo las mismas palabrotas que decían antes, siguen pensando como un inconverso, siguen actuando como una persona del mundo, y ahí nos damos cuenta que realmente no sucedió nada. El Espíritu de Dios no entró en esa persona. Tal vez tuvo buena intención, pero no lo hizo de corazón, sino de labios, o tal vez presionado por alguien, o tal vez por emoción, o tal vez buscando que Dios lo sane, que haga un milagro en su hogar, en su familia, en su matrimonio, etcétera, etcétera. Pero no fue
una conversión genuina. Son convencidos, pero no convertidos. Entonces, ¿cómo podemos ver? Todo verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo. Y antes decían, especialmente nosotros los pentecostales decíamos esta pregunta muy mal hecha: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Recuerdan los mayores? Eso fue muy mal hecho. No debiéramos decir ya recibiste el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo tenemos desde el momento que nos convertimos. Si nos convertimos de verdad. Lo que debiéramos decir, ya recibiste la llenura, el bautismo, la plenitud. Así que todo verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9 dice: pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué terrible, ¿no? Pero es una verdad que nos confronta. Ahí muestra algunas de las características de una persona en cuyo interior está el Espíritu Santo. Dice, ustedes no viven según las intenciones de la carne, según la vieja naturaleza, pecando, mintiendo, aborreciendo, no perdonando, guardando rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. La vida en el Espíritu es totalmente opuesta a la vida en la carne. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, quiere decir que por nuestras fuerzas humanas jamás podemos cambiar. Solamente el que produce los cambios en la vida de una persona es el poder del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo en el corazón. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tampoco es salvo. Tampoco está preparado para entrar al cielo. Así que una persona puede ser creyente, asistir a una iglesia, estar bautizado en agua y no haber experimentado los grandes cambios que produce el Espíritu de Dios. Hasta ahora estoy hablando de la presencia o el sello del Espíritu Santo. Sello es una expresión simbólica que quiere decir una marca invisible que Dios lo ve y que es la propiedad de Él. En quinto lugar, acá viene un tema muy complicado, pero quiero ser muy sencillo y explicarlo lo más claramente posible. El texto mal interpretado por muchos cristianos. Hay un texto en la palabra de Dios muy mal interpretado por muchos cristianos y no buscan ser llenos del Espíritu Santo, no buscan el bautismo porque dicen, ya todos estamos bautizados en Espíritu Santo. Y creen que al convertirse, cuando fueron sellados, ya está el bautismo del Espíritu Santo. Ese texto se encuentra en 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13, que dice, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vos lo lees rápidamente y llegás a creer que está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. A cualquiera le puede pasar. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Pero vamos a ver detalladamente. En primer lugar, para entender un texto siempre hay que analizar el contexto. Esto quiere decir el contexto previo, los versículos anteriores y el contexto posterior. Yo te pido que en tus casas leas detenidamente 1 Corintios capítulo 12 y vas a ver que esto que yo te estoy por enseñar dice exactamente eso. El contexto previo habla de los dones del Espíritu Santo, hasta llegar al versículo 13. Los dones. ¿Qué son los dones? Las capacidades que da el Espíritu Santo para servirle. Don de sanidad, o dones de sanidad, mejor dicho, don de milagros, don de profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando de los dones. Y el contexto posterior habla del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. La iglesia es llamada en la Biblia el cuerpo de Cristo, pero no estoy refiriéndome al templo, sino a los creyentes, a los cristianos. Ese es el cuerpo de Cristo. Aquí esta mañana está el cuerpo de Cristo. Allí está, todos sentados, yo parado. Somos el cuerpo de Cristo, increíble.
Nuestra cabeza es el Señor Jesucristo y nosotros somos su cuerpo. ¡Gloria a Dios! No estamos a la deriva. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es nuestro sumo pontífice. Así que ahí lo tenemos. En primer lugar, quiere decir que el versículo 13 no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque en todo el capítulo no habla del bautismo del Espíritu Santo. 2, dice el versículo, por un solo Espíritu todos fuimos bautizados. ¿Verdad? Eso dice, por un solo Espíritu todos fuimos bautizados. Pero yo te pregunto, ¿recordás lo que dijo Juan el Bautista? Juan el Bautista dijo, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene alguien que es superior a mí, y yo no soy digno de encorvado desatarle la correa de su sandalia. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A quién se refería? Al Señor Jesucristo. ¿Qué está enseñando? Que el único que bautiza en Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. El Padre no bautiza en Espíritu Santo. El Espíritu Santo no bautiza con Espíritu Santo. Un pastor de iglesia no bautiza con Espíritu Santo. El único que bautiza con Espíritu Santo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el buen pastor que está con nosotros esta mañana para bautizar a aquellos que desean hacerlo y desean recibirlo, porque puede ocurrir en cualquier momento. Por un solo Espíritu todos fuimos bautizados, pero el Espíritu no bautiza con el Espíritu. Quiere decir que esto está echando por tierra esa comprensión de que se trata del bautismo del Espíritu Santo. 3, por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. No dice bautizado en el Espíritu Santo, sino en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Vamos entendiendo, hermano. Es muy importante entender este versículo, porque te vas a encontrar con buenos hermanos, hasta consagrados, que te va a decir, no, el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos al convertirnos, cuando fuimos sellados. Es un grave error doctrinal. Así que, por un solo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, en la iglesia. Fuimos introducidos en la iglesia por el Espíritu Santo. Cuando alguien se convierte a Cristo, el Espíritu Santo lo involucra en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso esa persona quiere asistir a los cultos, por eso esa persona quiere orar, quiere leer la Biblia, quiere alabar a Dios, quiere adorarle, quiere exaltarle, porque ahora pertenece al cuerpo de Cristo y esa fue la tarea que hizo el Espíritu Santo cuando nosotros nacimos de nuevo. Gloria a Dios, aleluya. Y nunca diga, yo estoy en esta iglesia porque el pastor fulano me dijo que venga, o porque me fui de allá, vine para acá. No, no. Bíblicamente uno se ha introducido a una iglesia, al cuerpo de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. 4, eso significa que el Espíritu nos introdujo en la iglesia al convertirnos aquí a Cristo. Esa fue la tarea. Y de eso está refiriéndose al versículo 13. 5. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Notás que dice beber? No dice sumergido en el Espíritu Santo, sino beber de un mismo espíritu. Y yo te pregunto, si yo te diera un vaso de agua con un poquitito de agua y tuvieras mucha sed, y yo te diera un poquitito de agua en un día de calor y estuvieras muriéndote de sed, ¿te alcanzaría ese poquitito de agua? Para nada, porque beber del Espíritu. Pero beber no es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo. Está hablando de que el versículo 13, 1 Corintios 12, 13, está hablando de la obra del Espíritu Santo de introducirnos en el cuerpo de Cristo el día que nacimos de nuevo, pero ese versículo no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo únicamente lo puede hacer Jesucristo. Es lo mismo que si alguien saliera del agua, porque se acaba de bautizar en agua, y alguien le pregunta, ¿por qué estás mojado? Bueno, porque me bautizaron en agua.
¿Quién te bautizó en agua? El agua. Sería un absurdo. El agua no puede bautizar en agua. Debe haber sido un pastor que lo introdujo en las aguas bautismales. El Espíritu Santo no bautiza con Espíritu Santo, sino al Señor Jesucristo. En sexto lugar, por un solo Espíritu todos fuimos bautizados, sumergidos, introducidos, involucrados en un solo cuerpo que es la Iglesia, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, a todos se nos dio a beber, a participar de un mismo Espíritu. 7. Entonces este texto no habla del bautismo en el Espíritu Santo, sino de la obra del Espíritu Santo introduciendo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Yo espero haber sido claro. No obstante, por allí uno cree una cosa, pero ruego a Dios que hayas comprendido este versículo, porque hay cientos, miles de cristianos evangélicos que creen que ya están bautizados en Espíritu Santo. Y dice, ¿para qué buscarlo? ¿Para qué pedirlo si todos estamos bautizados? Pero en sexto y último lugar, la llenura del Espíritu Santo es para ser testigos de Cristo. Para ser testigos de Cristo, porque hay una confusión. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, yo he preguntado a muchos hermanos sinceramente, está bien que estés deseando ser lleno del Espíritu, pero ¿para qué quieres ser lleno del Espíritu? Y me dicen, bueno, para tener gozo, para estar siempre dinámico. Quiero tener el bautismo del Espíritu Santo a ver si me sano de una enfermedad. Es una errónea comprensión de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Jesús fue muy claro al hablar en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Hechos 1, 8. Dice así, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué necesitamos? ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Para ser testigo de Cristo. Y yo te pregunto con la mano en el corazón, ¿cuántas veces nos habrá pasado que viajamos en un ómnibus horas y horas y el compañero de asiento habla de fútbol, habla de política, habla de 1000 cosas menos de Dios y nosotros estamos a su lado y viajamos 10, 15, 20 horas y no le hemos dado testimonio de Cristo? ¿Por qué? Porque nos falta el poder, la unción, la llenura. El bautismo o la llenura del Espíritu Santo es para ser testigos de Cristo y hablarle a uno y hablarle a otro. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. El que cree y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Nosotros sabemos, pero ¿cuánto lo hacemos? ¿Cuántos vecinos nuestros necesitan conocer a Jesús? ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿Cuántos compañeros de universidad? ¿Cuántos familiares? ¿Por qué? Tal vez nos falta la llenura, el poder para ser verdaderamente testigos de Cristo. Y quiero concluir. Yo recuerdo que alguien una vez me dijo, pastor, estuve hablando con un hermano de otra denominación. Y entonces yo lo animé a que pida la llenura del Espíritu Santo. Y ese hermano me dijo, no pidas, porque ya lo tenemos al Espíritu Santo. Y esta hermana vino y me dijo, pastor, ¿hay algún texto en la palabra que dice que hay que pedir el Espíritu Santo? Sí, le dije. El sello no debemos pedir porque fuimos sellados y la presencia ya está en nosotros cuando nos convertimos. Pero a partir de entonces tenemos que pedir constantemente, con alma y vida, con todo nuestro ser, pedir el Espíritu Santo. Estoy hablando de la llenura, estoy hablando del bautismo. Y lo llevé a Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13. Lucas 11, versículos 11 al 13, que dice, Jesús está hablando, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado en lugar del pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo le da un escorpión? Pues si ustedes que son malos
saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y está hablando de la llenura. Pero quiero que analicemos. Comienza el texto, que es más amplio, pero yo tomé solamente estos versículos. Hay algunas preguntas retóricas. Pregunta retórica quiere decir que encierra la respuesta en sí misma. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? La respuesta implícita es nadie. Si tu hijo te pide pan, no le das una piedra. O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente, ¿hay alguien que le va a dar una serpiente? No. O si le pide un huevo, ¿le da un escorpión? No. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Una pregunta. ¿Cuántas veces pediste o estás pidiendo el Espíritu Santo? Tal vez orás por muchas situaciones pasajeras de la vida, que son importantes. La salud, las finanzas, el trabajo, la casa, el auto nuevo. Pero yo quiero preguntarte, no para hacerte sentir mal, sino para poner las cosas, las cartas sobre la mesa. ¿Cuántas veces le pediste al Señor que te llene con su Espíritu Santo? ¿Es tu oración principal de cada día? ¿Es tu prioridad en tu vida cristiana? ¿Le estás pidiendo continuamente? Pero pastor, ¿uno no es salvo sin la llenura del Espíritu Santo? Sí, pero si no tenés la llenura del Espíritu Santo, corres el riesgo de apartarte del Señor, porque la fuerza poderosa que te sostiene para enfrentar las pruebas más difíciles, en los momentos más traumáticos, es el poder sobrenatural del Espíritu Santo, quien viene a consolarte, quien viene a fortalecerte, quien viene a sacarte adelante. Pase lo que pase, con el poder del Espíritu Santo salimos adelante siempre. Vos habrás visto personas creyentes que dicen, pero este no siente seca, este no le llega, es insensible. Murió un ser querido, llora, pero sigue adelante. Perdió el trabajo, se lamenta un poco, lo siente, pero sigue adelante. Se le derrumbó la casa, se le incendió todo, pero sigue adelante. Y te habrás preguntado, o alguien, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Es un superhombre? Es un hombre común y corriente, pero hay un poder sobrenatural que te sostiene. Mi hermano y mi hermana, es tiempo que empecemos a buscar y pedirle a Dios la plenitud del Espíritu Santo, porque no solo para ser testigo, sino para consolarte, para fortalecerte, para sacarte adelante, para hacer que camines de victoria en victoria, por más que la situación sean tétricas, difíciles. Con el poder del Espíritu Santo somos más que vencedores. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra nos está diciendo.